Buenas noches, ¿cómo están? El escándalo convenios no para. En particular, el que estalló en el gobierno regional del Biobío y que protagoniza, entre otros, Camila Polizzi. Hay nuevos antecedentes. Esta semana, ¿cierto?, salieron del GORE 3 funcionarios clave. Uno de ellos era el administrador regional, Rodrigo Martínez, quien fue allanado en su domicilio por el caso de los convenios, pero que terminó siendo detenido y formalizado por Ley 20.000. Por su parte, Camila Polizzi responsabilizó a su expareja, Sebastián Polanco, por los malos usos de los recursos obtenidos en la querella que presentó contra Polanco. Detalló además la estructura que montaron para poder ejecutar estas capacitaciones en cuestión. Como ve, esto tiene para rato. En otra vereda informativa, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra la CCU por el incumplimiento de un acuerdo que se había alcanzado el año 2008 con la empresa. Todo esto originado por prácticas monopólicas y abuso de posición predominante en el mercado de las cervezas. La multa que pide la autoridad, poco más de 5.000 millones de pesos. Veremos qué dice el tribunal. Hoy me acompañan Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo, y el ex candidato presidencial, Sebastián Sichel. Aquí comienza Tiempos Violentos. Lo que venía ocurriendo en la región del Biobío no surgió ayer, surgió ya hace más de un mes. Las investigaciones que se están llevando adelante, sin duda que nos van a permitir que se sancione a todos y cada uno de los responsables. Lo que ha ocurrido con el señor Martínez, por cierto, que debe ser el inicio de lo que debe ocurrir también con otros funcionarios o altos funcionarios del gobierno regional que puedan aportar información importante para este proceso. Ahí teníamos al diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, comentando lo que conocimos todos durante esta jornada, la detención del señor Martínez luego de que su casa fuera allanada. Detención, hay que decirlo, por Ley 20.000, ley de drogas. Nada que ver con el caso convenios, sin embargo, termina siendo formalizado. ¿Qué piensan de todo esto nuestros invitados? Se lo consultamos en 10 segundos, pero antes, buenas noches. Daza Mauricio, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí seguimos con los tiempos violentos, porque los tiempos violentos no solamente se alimentan del caso Fundaciones, que cada vez van apareciendo más. El caso Polizzi ya es un culebrón. La verdad que cada vez se suma otra y otra antecedente, capítulo en esta situación. Bueno, además vamos a analizar algo que usted no va a escuchar, señora y señor, en otros medios, por lo menos no en detalle. ¿Qué es esto de la Fiscalía Nacional Económica que está solicitando 5.000 millones de pesos de multa respecto a CCU por abuso de posición dominante en el mercado de las cervezas, efectivamente? Probablemente la que usted consume habitualmente. Bueno, vamos a analizar en detalle esta imputación y de esto y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para nuestros invitados respecto de lo que vimos en el Biobío y las palabras del diputado en el comienzo del programa. Comenzamos con Sebastián Sichel, ex candidato presidencial, ex ministro de Estado. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Es evidente que ya tenemos un patrón para defraudar al fisco. Fundaciones truchas, plata asignada a dedo, no garantías, pero falta descubrir el verdadero patrón, el patrón del mal. ¿Quién autorizó estos fondos? Vamos a tener muchísimo para conversar hoy día. Intensas declaraciones de Sebastián Sichel para comenzar. ¿Qué piensa de todo esto el director ejecutivo del Instituto de Libertad, Luis Pardo? Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas 10 noches. segundos para usted. Bueno, la telenovela continúa. Hoy día a esta trama de amor, política y de falcos se siguen sumando elementos, personas detenidas hoy día por relaciones con el narcotráfico. En definitiva, ¿en qué momento el gobierno va a asumir el costo político? Vamos a ver entonces si aquello sucede. También habló el presidente, incluso lo podemos revisar más adelante. Buenas noches, Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás? 10 segundos para usted. Bueno, yo creo que se investigue lo que se tenga que investigar y que las personas que han cometido delito que caigan. O sea, aquí basta ya de hacer funciones o sacar plata indebidamente y que no pase nada. Y que no pase nada. Han sido intensas las diligencias, no solamente en el Biobío, en otras regiones del país. La PDI está trabajando junto a la Fiscalía en diversas causas, pero nos detenemos en lo que sucedió en la casa del señor Martínez. Llega la PDI a la casa del señor Martínez a allanar a partir del caso convenio y se encuentra con una caja de zapatos con 114 gramos de marihuana, de cannabis sativa. Es detenido por infracción a la ley 20.000 y luego formalizado. Sin embargo, uno podría incluso preguntarse si correspondía, porque era una cosa nada que ver, una cosa de ley 20.000. ¿Qué pasa en términos legales? Mauricio Daza ahí nos va a contar más adelante. Pero, Sebastián, comienzo contigo. ¿Qué te parece que esta persona esté
formalizada por ley 20.000, cuando además es investigada por el caso convenio. A ver, lo primero es que un administrador regional tenga droga en su casa, no solo sospechoso, sino que es grave. La probidad de los funcionarios públicos tiene que ver no solo con lo que hacen, sino que ojalá nunca tengan vínculos con el mercado de la droga y no sabemos hasta dónde se detiene. Es legal que lo hayan detenido por esto, por supuesto, aunque las causas fueran otras porque es un delito infragante, pero algo bien de fondo. Cuando yo decía lo del patrón del mal, claramente aquí las fundaciones son truchas y tenemos todo lo que tenemos, pero obviamente alguien desde el Estado entregó estos fondos y sería bueno que estén cayendo aquellos que eligieron las fundaciones a dedo, las llamaron, las contactaron y les pasaron los fondos. Ha sido súper entretenido el cagüín y la tragedia de cada una de las fundaciones, lo que pasa con Andrade, lo que pasa con Policy, pero ese no es el caso. El caso son los funcionarios públicos que defraudaron al fisco a través de esta acción y por fin están apareciendo algunos de los personajes. Creo que hay alguien más arriba y espero que pronto sepamos quién es. Es importante destacar que no salen 3 funcionarios cualquiera de la gobernación regional del Biobío que dirige o que lidera el gobernador Díaz, sino que salen 3 funcionarios del círculo de hierro del gobernador. Es el administrador municipal, el jefe de gabinete y también la persona que dirigía uno de los departamentos importantes de la gobernación. Entonces, no es que haya que ser un funcionario menor, son 3 claves para el funcionamiento de la gobernación y también para el liderazgo del gobernador Díaz. Eso, ¿qué te hace inferir o qué piensas respecto de aquello, Luis? Agregar a la pregunta que esas 3 personas son además de la exclusiva confianza del gobernador, que no son designadas por un concurso de alta dirección pública, sino que son seleccionadas en virtud de la confianza a dedo por el gobernador, y que uno de ellos además se le incaute droga en su domicilio, refleja el tipo y la calidad de las personas que están, en este caso, en la cúspide de una administración regional. Yo creo que los temas de corrupción, los temas de crimen organizado, los temas de lavado de dinero, en fin, terminan finalmente vinculándose y abriendo un flanco muy fuerte para que estos desfalcos, que en este caso parecen tener relación con el pago de favores políticos y además con el financiamiento ilegal de la política, tienen también ribetes, porque finalmente cuando se corrompe por un lado se termina corrompiéndolo todo. Y esto, para que no se quede ninguna duda, no tiene color político. Está pasando con esta administración que no ha asumido, reitero, las responsabilidades políticas, pero es un flagelo al cual tenemos que hacerle frente con mucha fuerza entre todas las fuerzas políticas. Cecilia, además, un gobernador Rodrigo Díaz, ¿cierto?, que trabaja con estas 3 personas que ya no están en la gobernación, salieron, una de ellas detenida por el allanamiento, por el hallazgo de la droga. Un gobernador que no ha dudado en apuntar sus dardos al gobierno central. Esta semana emitió unas declaraciones bien particulares en las que decía, bueno, planteaba la interrogante respecto de quién estaba detrás de que todo esto se esté conociendo en las gobernaciones. Y sus dardos apuntaban directamente al gobierno central. Para que la gente le quede claro, el gobierno central no tiene nada que ver con las gobernaciones regionales. Son prácticamente entidades completamente separadas. ¿Por qué crees tú que apunta al gobierno central? Bueno, nosotros luchamos harto para que estas autoridades fueran electas democráticamente en las regiones, para que tuvieran su propia representación y no fueran designados. Y a mí me parece que esa autonomía se tiene que mantener. Y de eso no hay que arrepentirse, porque eso es parte de la desconcentración, de la descentralización. Y yo creo que hay que separar esas 2 cosas. Primero, que el gobernador proporcione los antecedentes y esté disponible para colaborar, creo que es de absoluta obviedad. No hay que darle la gracia al gobernador por eso, ¿no? Es su responsabilidad y tiene que hacerlo frente a la justicia. Y yo creo que esta investigación por algo está arrojando que hay 3 personas involucradas. Ahora, yo no quiero suponer, porque es muy fácil suponer, aquí se ha hablado de narcotráfico de 100 gramos de marihuana, pero hay que hacer las proporciones justas también. Yo no quiero suponer, se encontró más de lo que está permitido, y eso también se tiene que investigar. Y eso es separado de este otro carril, que se investiga el posible fraude al fisco que ha habido con esta entrega de recursos irregularmente a fundaciones. Sí. Con esos 114 gramos de marihuana, revisamos con el equipo en el reporteo, creo que saldrían como 200 pitos de marihuana al menos, ¿o no? Eso iba a decir.
Está bien, yo de hecho yo soy bastante liberal en esto, pero cuando tú encuentras una cantidad de 100 gramos, para que se haga la actualización, estamos hablando que o es un consumidor muy dependiente y por lo tanto ladrillo es un grande. problema porque administra la plata del Estado y consume 200 pitos de marihuana. O lo ocupa al mes. para medicina. Sí, pero eso debe haber presentado certificado ya, médico. pero en la existe formación. esa posibilidad No también. existe porque lo debe haber presentado en la formación, pero igual por los volúmenes estamos hablando, y lo digo en serio, siendo alguien súper liberal, que no es un volumen de un consumidor normal de marihuana, y si él administra los recursos públicos y además está involucrado en este caso, hay que juntar ¿Y las cuánto es el puntas. volumen de un consumidor normal? Lo que dice la ley y lo que presume la ley lo son que 5 dice. gramos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando, para la proporción real, estamos hablando por lo menos de 20 veces lo que dice la ley, lo que se entiende por consumo normal. Pero más allá de eso, cuidado con esto, si no es la presunción. Y solo quiero que entiendan los que lo están viendo, que estamos hablando como si un presidente o el gobernador regional hubiera sacado a su ministro de Hacienda, a su ministro de Interior, a su ministro de no sé qué, además el Seremi de Gobierno, Eduardo, Sí. que también está involucrado, que es del gobierno central. Entonces, aquí tenemos una gobernación regional descabezada en que todos están involucrados y parece ser que las dos puntas de la lanza no tienen nada que ver, el delegado presidencial y el gobernador regional, y por lo tanto no es creíble, porque yo puedo tener un gabinete en que todos me engañan, Claro. pero tal de eso no puedo ser, y puedo ser un delegado presidencial que me Seremi me engaña, y no puede ser. Esto es como... Sí. Ya no es creíble. Para despejar dudas respecto del gramaje, 0,5 gramos, un pito de marihuana. Se encontraron 114 gramos de marihuana, son casi 230 pitos. Entonces, claro, o consume muchísimo O está enfermo, tiene... no sé. claro. Claro, Me faltan antecedentes para definir qué puede ser, pero sin duda Es un volumen grande. es mucha marihuana. Claro. Mauricio Gaza, su opinión. Depende, digamos, el número de pitos va a depender de cuál es el porte y a quién le están comprando, supongo. Pero a ver, el punto es el siguiente, ¿no? La ley establece que es lícito tener pequeñas cantidades de droga para el consumo personal y próximo en el tiempo, ¿ya? Ese es el estándar. Lamentablemente, no existe un estándar en la ley y esto se ha definido a partir de criterios que ha ido avanzando, ¿no? Los distintos tribunales al aplicar la norma, ¿ya? Pero obviamente la cantidad que se encontró no puede ser concebida como una pequeña cantidad de droga para el consumo personal y próximo en el tiempo, ¿no? En ningún evento. Ahora bien, uno podrá discutir si esta norma es razonable o no. En lo personal yo creo que se debiese descriminalizar el consumo de marihuana y concentrar la acción del Estado en otros, entre comillas, mercados ilegales de droga que han generado mucha más violencia y peligrosidad, y siguiendo los ejemplos de estados como California, Washington u otros, que creo que han sido exitosos. Pero esa es una opinión respecto a lo que debe ser la ley. Otra cosa es lo que es la ley. Claro. Y los funcionarios públicos están obligados a respetar la ley. Y que tengamos un ex administrador de un gobierno regional, ¿no?, que esté incumpliendo de esta forma la ley, obviamente es grave, ¿no? Más allá de las otras consideraciones que no vienen al caso, pero hay que señalarlas en todo evento. Ahora bien, respecto de esta situación, obviamente que es legal que lo formalicen por este hecho, no solamente porque se descubre algo que puede ser flagrante, ojo, que la imputación debiese ser microtráfico, porque si no es para el consumo personal y próximo en el tiempo, entonces se le tiene que formalizar por microtráfico, obviamente, porque la hipótesis es decir, con esa cantidad, la única posibilidad Está es que esta traficando. persona esté vendiendo. Entonces, Claro. fíjense en la imputación lo grave que es, ¿no? No es una cuestión baladí, ley de drogas para más remate. Bueno, pero independientemente de aquello, obviamente que es legal la detención, porque más allá de que es un delito que uno podría decir que está en flagrancia, hay una cosa que a los penalistas nos gusta estas cuestiones, ¿eh? El descubrimiento inevitable o necesario. Sí, a usted le despacharon una orden por fraude al fisco, pero resulta que cuando estaba buscando los antecedentes, resulta que pilló un paquete de droga. No era la orden para pillar droga, era por otro delito, nada que ver. Pero usted lo pilló, es un descubrimiento inevitable, esa prueba es válida para los efectos de poder señalar una formalización porque da cuenta de otro delito. Así que bueno, más allá de todo aquello, yo creo que acá se abren varios flancos y lo importante es destrabar qué es lo que ocurre con estos fondos. Es verdad, acá hay casos de fundaciones que involucran al gobierno central y también a los gobiernos regionales que no tienen nada que ver con el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, eso de empate no puede ser empate. Acá hay que investigar cada uno de estos casos en su mérito hasta las últimas consecuencias y hay que modificar lo que es la brecha legal que generó la oportunidad de concretar esto. Y fíjese, ¿es necesario un proyecto de ley que estemos discutiendo 8 años? No, es súper sencillo y lo hemos repetido y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad. ¿Sabe cómo se arregla esta cuestión? En los próximos 2 meses, con la ley de presupuesto, que se va a empezar a debatir la próxima semana.
Si los diputados, que tienen la posibilidad, y los senadores, de señalar una modificación a esa norma y decir, ¿sabe qué? Ya, acá no se entrega la plata así nomás, sin boleta de garantía o sin, digamos, una revisión de antecedentes, entonces se empieza a cerrar esa brecha y solucionar de inmediato el problema. Luis, ¿te hace sentido lo que plantea Mauricio? Lo hemos conversado en anterior oportunidad en el programa. De pronto, en la discusión del presupuesto está la solución para que esto no se vuelva a reiterar al menos el próximo año. Bueno, también fue en la ley de presupuesto del año anterior que se flexibilizaron justamente muchas de las normas, bajo el argumento, también muy comprensible, de que había una subejecución presupuestaria en las regiones y todo lo que conocemos de cómo el Estado se le hace tan difícil administrar y gestionar los fondos que termina transfiriéndole a organizaciones sin fines de lucro para poder ejecutarlo de mejor forma, pero no estaba previsto. Claro. Y uno tiene que preverlo, que van a aparecer los sinvergüenzas, los ladrones o los que van a desviar fondos con otros fines. Pero en definitiva, efectivamente, la ley de presupuesto es una buena instancia para perfeccionar las normas, pero ojo, también puede terminar ocurriendo que se perfeccionen tanto que sean nuevamente imposibles de ejecutar y de solucionar problemas. Entonces aquí entramos en otro gran tema, que es la modernización del Estado. No podemos seguir con un Estado que, porque es incapaz de hacer las cosas, tiene que entregársela a ciertas organizaciones con mayor flexibilidad, abriendo espacio a que se roben la plata. Se ríe Sebastián Sichel, quiero saber de qué se está riendo. ¿De qué? Al tiro ya, ¿de qué se está riendo? No. Me pasa que, obvio, es imposible poner una jaula cerrada perfecta para que alguien no quiera robar. Y por lo tanto yo acá desconfío de alguien que descubre siempre el mecanismo y me falta saber quién es. Por eso lo del cerebro... Lucho tiene toda la razón. Pero el problema es que siempre va a haber un fresco que trata de vulnerar la ley y aquí me gustaría saber quién es el fresco. ¿Es Está Giorgio dentro del Jackson? Estado. ¿Es Giorgio Jackson? No sé si Giorgio Jackson. Yo no creo que llegue tan arriba, pero sí creo que son funcionarios políticos que, bueno, los que han salido son eso, que diseñaron esto y se empezaron a llamar y pasar. Si mira, las declaraciones de Democracia Viva dicen que a él lo contactaron para la fundación. La de Policy dice que ella la contactaron para poner la fundación. Ancalado Los de los también. Lagos también dicen que entonces, por lo tanto, pucha, la casualidad, tanto contacto a fundaciones, alguien pasó la voz con un diseño diciendo búsquense fundaciones políticamente cercanas para transferir los fondos. Pero Y eso yo creo que ese es lo que diseño más me es alto. falta. Yo me hubiera encantado que Mauricio se hubiera hecho clase de Derecho Penal porque me quedó más claro que todos mis profes, un llamado a mis profes de la Católica, pero es lo que dice, finalmente, aquí lo que falta no solo es el motivo, la causa, que ya lo entendemos, sino falta básicamente el autor intelectual de este diseño. Mientras no tengamos el autor intelectual, esto no se para y por lo tanto podemos corregir la situación hacia el futuro, pero como la corrección hacia el futuro la va a hacer el mismo Estado, alguien del Estado va a descubrir cómo esa corrección es nuevamente burlable y por lo tanto tenemos que descubrir de alguna forma el autor intelectual o no vamos a tener cómo pillar o parar esta fuente de corrupción que pillamos a través de la transferencia Pero de gasto mira, público. yo vuelvo al punto tuyo. Yo creo que es muy importante guardar las proporciones de esto, porque esto no es un chiste. No es para reírse de esto, para burlarse o mira cómo los pillaron. No, esto es grave y nos afecta a todos nosotros. Es importante la ejecución presupuestaria, que se haga como corresponde, por cierto, es importante la ejecución presupuestaria. Tampoco es bueno que esto se tire, billetes a quien los pueda alcanzar, ¿cierto? Esto tiene que tener una cierta normativa, un cierto requisito y tienen que apuntar a las necesidades de la población. Nosotros tenemos esta discusión presupuestaria muy pronto y es bueno que ahí... Lo segundo es que yo creo que aquí también hay una cierta ejecución del Estado que no está siendo capaz de ejecutar. Tenemos un Estado muy antiguo, con cero modernización, porque para modernizar el Estado se necesitan recursos que tampoco son aprobados en el Parlamento cuando se discute la ley de presupuesto. Entonces, estamos en un círculo en donde no podemos salir de esto. Es importante la modernización del Estado para que existan funcionarios aptos, idóneos, con la transparencia y la probidad necesaria, sí, probos, pero también yo creo... el tamaño de las personas que administran una cantidad de fondos muy importante. Y o sea, además, si esta pero yo creo cantidad que de fondos la administran 4 personas, obvio que la ejecución presupuestaria no va a poder llevar a cabo el Estado. Entonces, aquí hay que pensar bien cómo se estructura un Estado para que llegue en beneficio de las personas. Y no darle al Estado, porque esto no es un problema de que el Estado es corrupto, como dice Sebastián, que a mí me parece desproporcionado.
Aquí hay que darle a las personas que cometieron los delitos, porque si no, nunca vamos a estar focalizando. Si aquí es lo mismo que la Polar. Claro, la Polar no es un ente abstracto. Aquí hubo directores que defraudaron a las personas. Sí, lo mismo acá. el factor humano es clave, yo estoy de acuerdo con aquello. El tema es que cuando el sistema es muy laxo y el sistema es muy flexible, el sistema es muy vulnerable, los sinvergüenzas empiezan a florecer por todos lados. El presidente habló de sinvergüenza justamente hoy día, lo hizo en la comuna de Puente Alto. Escuchemos al presidente Boric y seguimos conversando. Porque como presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo. Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan. Y nuestro gobierno, desde el primer momento ha dicho, y yo he dicho públicamente, estos problemas los vamos a enfrentar. Y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades. Y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así. Que no les quepa ninguna duda. Porque acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar. Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular cuando se imputan delitos, tiene que hacerse de manera fundamentada y ante las instancias que corresponden. Nuestro gobierno va a trabajar en conjunto con Contraloría, con Fiscalía, con la Justicia y con todas las instancias que correspondan, para además elevar los estándares de probidad, porque al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas. Y eso no lo vamos a tolerar. Los que sufren con los sinvergüenzas que han aparecido dentro de nuestro gobierno son las personas. ¿Quién podría estar en desacuerdo con lo que plantea el presidente? O sea, es de toda lógica, es de toda razón, es de toda obviedad y me parece bien que lo haga de manera enérgica y de manera seria. El tema es que lo que está minado hoy día, tristemente, es la propia credibilidad del presidente. O sea, el presidente que llega a la moneda con la promesa de la probidad y de la transparencia y de sacar los pitutos, sacar las malas prácticas, se cae con este caso, tristemente, es golpeado por este caso, que viene sumado más con lo que pasa en las gobernaciones regionales, que además se le adjunta al presidente como si fuera problema de él, algo que pasa en las regiones, pero bueno. Entonces, hoy día los chilenos tenemos la total probabilidad o posibilidad de preguntarnos, ¿se irá a hacer justicia? ¿Irán a caer todos los que tienen que caer? ¿Se podrá saber hasta el final qué fue lo que pasó, Sebastián Sichel? Primero creo que lo del presidente de la República tiene mucho de lágrimas de cocodrilo. Ellos han sido los campeones en imputarles delitos a otros. Camila Vallejo a Carabineros. A mí me tocó con Gabriel Boric escucharlo cuando acusaba e imputaba delitos de violación de derechos humanos al presidente de la República, Sebastián Piñera, o, en el caso de Giorgio Jackson, más que imputar delitos, creerse moralmente superior. Pero hay un tema más grave acá. El caiga quien caiga, las declaraciones grandilocuentes no se acompañan de acciones prácticas. Yo me gustaría saber, presidente, si usted dice que fueron funcionarios de su gobierno, ¿quiénes fueron? Con nombre y apellido. ¿Dónde están? ¿Por qué no nos querellamos contra ellos? Es básicamente dejar de estos titulares para bajar a la cancha, en concreto, a decir quién, cómo y cuándo de su gobierno le entregó plata a estas fundaciones para que esta plata fuera malgastada y se la quitara a los más pobres. Luis Pardo, las palabras del presidente, ¿qué le parecieron? Bueno, yo creo que es demasiado evidente la inconsistencia, la grande falta de coherencia que hay entre el discurso y el hecho. No solo en este, sino que en muchos otros episodios. Partieron anunciando el tema de los sueldos, de los altos sueldos, y este gobierno está lleno de funcionarios con muy poca calificación, dígase de paso, que perciben sueldos que ellos mismos criticaban y decían que no iban a usufructar. Luego, en el tema de la seguridad pública, cuando anuncia por una parte que va a perseguir como perro a los delincuentes y a los pocos días indulta a delincuentes, y en general un gobierno o un presidente que tiene obviamente inconsistencias muy fuertes. Una parte de él quiere derrocar al capitalismo, la otra parte no lo sabemos, pero en definitiva esto puede ser una inconsistencia más, sobre todo si no hay detrás de esto consecuencias políticas. Y digo esto porque, y tengo un matiz ahí con Sebastián, yo creo que sí aquí hay una planificación de alto nivel.
no voy a imputar delitos ni voy a significar nombres, pero lo que hay detrás de esto tiene todos los visos de ser un modus operandi que fue pensado y fraguado a un nivel que no creo que hayan sido funcionarios menores que se pasaron la voz y dijeron, mira, aprovechemos esta ventanita que tenemos. Esta es la teoría del mecanismo. Claro, porque tenemos fundaciones que fueron creadas con anticipación, que se les liberó además del requisito de antigüedad, que aparecen todas procediendo de una forma muy parecida, a lo cual se suman otras que no son creadas, pero que evidentemente, y esto sí también es un elemento en el cual quiero hacer también una precisión, una cosa es que los gobernadores regionales efectivamente no respondan a la autoridad administrativa, ¿no es cierto?, central, y otra cosa es que esto pase entre personas que tienen cierta afinidad política y que tienen ciertos vínculos políticos y que por lo tanto es por ahora, por lo menos, sospechoso, ¿no es cierto?, que el mismo modus operandi se aplique en algunas gobernaciones regionales y en algunos niveles del gobierno central. Solo una cosa con Lucho, no tenemos matices. Yo creo que hay una organización superior. No sé si Giorgio Jackson, Juan Pérez, pero creo que aquí alguien con mucho poder definió esta estrategia. Cecilia, Eso mismo. ¿tú adhieres o tomas distancia de la teoría del mecanismo, de esto que se está planteando? O sea, yo creo que efectivamente hay un mecanismo que se ocupó para otros fines. Lo importante es saber si esto es como señalan acá, es una red de alta esfera, lo cual yo me niego a creer porque si no estaríamos, digamos, con serios problemas, o son hechos que quedan en el lugar donde se cometieron, lamentablemente, que igual hacen daño, que uno no puede decir eso, pero que sea una red en donde escale. No, yo creo que hay que proporcionar también lo que es en su justa medida y bueno, también esperar las investigaciones del caso. Eso es importante. ¿Qué ve usted, Mauricio? Ahora, a ver, lo que pasa, sí, efectivamente hay un mecanismo, pero yo creo que todavía es muy temprano para levantar la hipótesis de que este mecanismo responde a un mando central, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mecanismos delictuales, pues. A ver, el portonazo es un mecanismo delictual, la encerrona es un mecanismo delictual, el cuento del tío es un mecanismo delictual, pero eso no significa que todas las personas que en el país utilizan ese mecanismo delictual estén coordinados por un mando central, ¿no? Entonces habrá que ver, obviamente, también es un mecanismo bien burdo, ¿no? Entonces tampoco es algo que sea demasiado sofisticado de entender y probablemente, claro, muchas de estas personas pueden haberlo utilizado a sabiendas de que podía hacerse. Ahora, insisto, que esto derive de un mando superior, bueno, eso hay que verlo. Es una hipótesis que se está levantando, pero yo creo que todavía no hay antecedentes como para decir que es la hipótesis principal, pero tiene que ser investigada sin ninguna duda. Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá respecto de la responsabilidad del gobierno y hacer un matiz al respecto, porque por una parte tenemos que los gobiernos regionales no responden al presidente Boric, y en eso hay que ser súper claro, o sea, técnicamente no corresponde responsabilidad de Gabriel Boric, presidente de la República, respecto a los hechos que estamos conociendo respecto a las gobernaciones regionales. Dicho eso con claridad, sin embargo, hay otro tema que tiene que ver con que los gobernadores regionales, salvo un caso, son todos de un determinado sector político, ¿no? Claro. Y obviamente responden a una determinada idea, un determinado programa, a un determinado discurso a partir del cual se llegó a ocupar esos cargos. Y ese discurso efectivamente tenía que ver con la lucha en contra de la corrupción, con, de alguna manera, impugnar lo que había ocurrido durante los últimos años, ¿no? Y ahí sí que hay una responsabilidad, uno podría decir, un poquito más difusa, pero sí, ¿no?, en términos políticos, que también, ¿no?, hacen que esto sea mucho más gravoso, precisamente para aquel sector que aparece hoy día, ¿no?, como más afectado, más dañado, ¿no?, que es precisamente el sector de las coaliciones que apoyan al gobierno del presidente Boric. Ahora, las palabras del presidente Boric, la verdad que son de manual, pues ¿qué más va a hacer? Si lo que él tiene que hacer frente a esta crisis, ¿no?, de credibilidad de su sector es mostrarse completamente decidido diciendo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a ir con todo frente a la gente. En eso estoy de acuerdo con algo que dijo Sebastián Sichel en estos momentos. Eso tiene que estar asociado con medidas concretas. Y, por ejemplo, medidas concretas que podrían darse. El Contralor General de la República lo han señalado. Un proyecto de ley cortito que ya sabe que la Contraloría va a poder tener acceso a las cuentas corrientes de todas las entidades públicas, de todas, en línea, online. ¿Por qué no se manda ese proyecto? No tengo idea por qué no se manda ese proyecto. Eso sería muy bueno. Y lo otro, también un desafío para el candidato que va a reemplazar
a el señor Bermúdez en la Contraloría, que se elige ahora en el último semestre de este año. Oiga, que nos presente a la ciudadanía un plan para poder hacerse cargo de las dificultades materiales que tienen para la fiscalización. Y fíjese, una forma de poder hacerlo ocupando nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Por ejemplo, antes que la inteligencia artificial acabe con nosotros, bueno, que acabe con la corrupción por lo menos. Entonces, ese es un tema que se puede plantear seriamente con un proyecto que sea concreto. O sea, podemos mejorar independiente de lo que se pueda hacer también en la ley de presupuesto. Así que hay vías para poder avanzar en esta materia en el corto plazo. Me quedé pensando que si avanzaran en un proyecto como el que tú planteas, Mauricio, habría que cuadruplicar a lo menos o quintuplicar el personal de la Contraloría. Si no, sería como Fiat 600 moviendo un camión minero. No, pero es que depende. Por eso puedes ocupar la tecnología de inteligencia artificial, porque puede procesar, digamos, mucha información bajo ciertos estándares, ¿no? Y te puede marcar ciertas banderas rojas. Entonces decir, mira, ¿sabes qué? Acá tengo bandera roja, por ejemplo, en un lugar que nadie sabe, ¿no? Una gobernación o un servicio público, y entonces salta y ahí la Contraloría puede enfocar y priorizar su actuación. Es una tecnología que ya tiene la Contraloría, trabaja con ciertos robots. Volvemos para a la modernización del Estado, ¿ah? Volvemos a la modernización del Estado. Es un punto Sí, que pero volvemos yo quiero siempre. una Luis, precisión Sebastián. súper breve. Yo no he hablado de mando central ni de red. Yo creo que aquí hay un mecanismo que sí se dio a alto nivel, porque de otra forma no se explica que esté presente en los ministerios, en las gobernaciones regionales y que tenga un padrón común, y que probablemente se ideó para el financiamiento de la política, independientemente que otros la hayan usado para comprar lencería o para comprar marihuana, pero en definitiva es un mecanismo que por su manufactura parece ser haber sido ideado a un alto nivel. ¿Qué le parece, dame un segundo, Sebastián, perdón. ¿Qué le parece lo que plantea la señorita Polizzi respecto de su caso? Él ahora le endosa la responsabilidad al señor Polanco, a Sebastián Polanco. Camila Polizzi responsabilizó a Sebastián Polanco del caso de lencería. Comillas, él entendía de estas cosas. ¿De dónde se desprende esto? De una querella que presenta ella contra el señor Sebastián Polanco, quien era su pareja o con quien ella dice tenía una relación muy estrecha y de mucha confianza. Todo esto sale de la querella. Y ahí que ella plantea un poco cómo supuestamente se dieron las cosas. Dice, yo transmití todo esto a Sebastián. Él entendía de estas cosas y sabía cómo postular a esta clase de fondos y proyectos. Le comenté lo de la fundación y él dijo que buscaría una. Añadió en la querella donde manifestó que fue en esas circunstancias en las que conoció a Gerardo Silva, de la Fundación En Ti, y quien al conocer la iniciativa se mostró disponible a facilitar su personalidad jurídica. Luego le entrega la clave única, le entrega poder para que pueda manejarse a través de impuestos internos, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, que ella nunca perteneció al directorio de la fundación, que sí trabajó efectivamente en la fundación, pero que no fue parte del directorio. Y además explica cómo ellos tienen todo un sistema a través de la OTEC, que contratan para llevar a cabo estas supuestas capacitaciones, para rendir las cuentas en la gobernación regional. Había que rendir cuentas respecto de dos cosas, del tema técnico y del tema financiero. Y todo eso lo hacía la persona de la OTEC, que era amigo de Sebastián Polanco, y al cual la señora Polizzi le pedía los informes para poder ir llevando las cuentas más o menos con la gobernación. No sé si su versión va a ser creíble a la hora de ver esto en tribunales. Vestirse, no sé, es difícil vestirse de idea de blanca paloma cuando los antecedentes son bastante contundentes. Sebastián. No, además en este caso le pagaron a un señor que denunció esto porque no le habían pagado por arrestar a una fundación. O sea, la génesis, aunque todo esto no existiera, ya era una génesis corrupta porque a un señor le pagaron por esto y él lo denunció. Ojo, ¿cómo hemos sabido estos casos? ¿Sabes? En el caso del norte lo supimos porque funcionarios públicos que hacían muy bien su tarea alertaron. Claro. Y un medio regional lo tomó. En el caso de Biobío, porque al señor que habían arrendado, claro. Que también, él también tiene culpa por arrendar una fundación a un tercero, no le pagaron. Y por lo tanto, la forma en que explotan estos casos no es porque haya un gobierno que está persiguiendo la corrupción, sino más bien porque ramas se están quebrando. Y a eso voy con la declaración del presidente Boric. Yo creo que tiene un desafío grande. Si esto es transparencia total y va a ser caiga quien caiga, ¿por qué? Ni siquiera necesitamos la Contraloría, Mauricio. ¿Por qué el Estado no abre una página que se llame Manos Limpias y que todos los servicios públicos transparenten qué tratos directos han hecho con cada fundaciones, que sea una base central, que todos podamos consultar, que sepamos quiénes son los adjudicatarios, que sepamos las garantías que se pusieron? A mí me ha pasado ya una cosa más académica, tratar de ver la información y no existe. Tendríamos que meternos página por página para saber quiénes, y los tratos directos regionales no se saben. Y por lo tanto podría concentrarse la información en un lugar. Lo segundo, voy a insistir hasta el cansancio. Acá no se trata de funcionarios que entraron por concurso público.
Yo tengo la mejor visión del Estado, ahí me entendiste mal, Cecilia, yo aquí sigo lo de Mason, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, si los gobiernos, o sea, si las personas fuéramos ángeles no necesitaríamos gobierno, y si los gobiernos fueran, los administraran ángeles no necesitaríamos leyes. Pero el punto es que estas leyes, cuando tú las conoces, y eres un especialista, obviamente puedes siempre descubrir una forma de burlarlas. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es nombrar, los que estamos en cargos políticos, funcionarios que hagan bien su pega. Y aquí se nombró al Ceremi de Vivienda, al señor Vivanco, para que... Y él no tuvo los estándares éticos. Eso no lo podíamos evitar salvo un buen filtro de los políticos que estábamos adelante. Esto no es un problema del Estado, es un problema de quienes administran el poder, que designaron a gente que está dispuesto a hacer estas acciones corruptas. Y eso no se puede eludir la responsabilidad. Sí. Si esto básicamente deberíamos decir, entonces, presidente, diga con nombre y root quiénes son los que usted nombró, hágalo responsable, y quiénes son los responsables políticos de haber puesto ese Ceremi en esa región. Si ese Ceremi lo nombró alguien hizo lobby, alguien lo puso, un partido puso el cupo, y por tanto parece ser que nos falta lo más importante de la responsabilidad política, que a esta altura, a mí que haga un cambio de gabinete es un problema de él y su administración. Creo que tiene un gobierno que no está funcionando, pero el problema político que tiene es que la responsabilidad no puede radicarse en un Ceremi, en un administrador municipal, en alguien. Alguien tiene que hacerse cargo de haber nombrado a esos señores y que estos señores hayan hecho este desfalco que está pasando. Sí, complementar lo que dice Sebastián, porque, por ejemplo, el tema de la debilidad de las instituciones del Estado para los efectos de detectar estos hechos. Oiga, acuérdense que si un Hugo Bravo no habría caso Penta. No fue el Servicio de Impuesto Interno el que descubrió esto. Fue Hugo Bravo, ¿por qué? Lo dijo de picado porque se peleó con los Carlos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ocurrió con el denominado Milico Gate y Paco Gate? No fue la unidad de análisis financiero la que denunció esto. No saltó ninguno de los controles del Estado. Fue un periodista, Mauricio Weibel, que investigó y publicó esto. Entonces también tenemos que ver de qué manera reforzamos nuestra institucionalidad. Así es. Mira, lo que está en pantalla, información que aparece en la conversación del día de hoy. Caso Convenios. Presidente de la corporación Kimun se entregó a la PDI. ¿Qué tal? Jaime Huincahue presentaba una orden de detención luego de que la fundación que representaba recibiera 1.200 millones de pesos por parte del Gore de los Lagos. Será trasladado hasta la región de los Lagos, desde donde la Fiscalía realizó la denuncia respecto a los aportes recibidos por dicha fundación. Hay que decir que se entregó en Temuco, en el cuartel regional de la Policía de Investigaciones de Temuco, y sobre él pesaba esta orden de detención por el famoso caso Convenios. Y hubo algunas declaraciones, por lo menos estaba leyendo aquí, respecto del gobernador regional, ¿cierto? El gobernador Patricio Vallespín, quien afirmó que es una buena noticia que se siga el proceso adelante y que Huincahue ya esté también detenido. Todo indica que parece que ellos actuaron para defraudar al fisco. Opiniones. Luis. Bueno, en el caso Kimun lo que hay es el uso de fondos estatales, por lo que se conoce hasta ahora, para pagar deudas privadas. Y nos lleva de nuevo a la misma pregunta. Recién relataba Sebastián el caso de Camila Polisi, y Camila Polisi se desconectaba de su responsabilidad a partir del contrato con una OTEC. Bueno, ¿por qué la Gobernación Regional no puede contratar directamente a esa OTEC para que haga lo que le iba a subcontratar una fundación a la cual le pagan varios cientos o miles de millones de pesos? Claro. En el caso del caso Kimun, si era para regularizar títulos de dominio, bueno, ¿por qué no se reforzó el servicio de, por ejemplo, la Seremía de Bienes Nacionales, que tiene gran experiencia en este tipo, que existe, que tiene además programas que están en glosas presupuestarias aprobadas y que funcionan? Yo los conocí de cerca y funcionan bastante bien para justamente regularizar títulos de dominio. Entonces, en Democracia Viva era lo mismo. El Ceremi le habría dicho a Andrade: oye, no te preocupes, aquí hay que subcontratar una constructora, tú fiscalizar nomás, para qué según la versión que entrega el señor Andrade. Y contratar a un psiquiatra para pintar fachadas, o sea, y que salen más caras, porque en definitiva uno podría entender, mire, el Estado, en un tema, por ejemplo, que a mí me apasiona, que es el tema de la sequía. El Estado es carísimo para solucionar el problema de un agua potable rural, ¿no es cierto?, donde gasta cientos de millones de pesos, que comparado con lo que le cuesta a un privado es mucho más caro, y no porque necesariamente se roben la plata, sino que por la burocracia, por los tiempos, por una serie de factores. Bueno, yo entendería que ahí uno contrate algo que salga más rápido y más barato, pero aquí sale rápido, pero muchísimo más caro además, el metro cuadrado de fachada pintada o la cantidad de títulos regularizados. Entonces, evidentemente aquí hay una mala intención y un dolo manifiesto. En ese caso en particular de Antofagasta, de Procultura, la Fundación Procultura, el gobernador de Antofagasta explica este plan
y plantea lo siguiente. El gobernador de Antofagasta dice que la Fundación Procultura se adjudicó un programa de empleo que incluía recuperar fachadas y hace la explicación y dice que el costo por metro cuadrado era de 60.000 pesos y no de 262.000 como se estimó anteriormente. Esto precisamente porque es un programa de trabajo de enseñanza del valor patrimonial y que pretende generar una ordenanza municipal y que venía desde el año 2020. Hago el punto también respecto a lo que planteaba el gobernador de Antofagasta, Luis. Sí, pero probablemente el 2020 no era la misma Fundación Procultura la que hizo o ejecutó el programa. Habría que entrar, yo no tengo los antecedentes como para hacer un análisis preciso de eso, pero la pregunta es, bueno, nuevamente, si se trata de un programa de empleo, ¿es necesario hacerlo a través de una fundación? Que sea una fundación, ¿no abre eso el espacio para que justamente se contrate operadores políticos, se contrate gente a la cual hay que pagarle para hacer una campaña política, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que se sospecha en gran parte de las transferencias millonarias que estamos analizando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí está el problema madre, ¿cierto? ¿Cómo finalmente el Estado llega a la gente? ¿Tiene que ser a través de fundaciones? Bueno, tú sabes que la administración del Estado, aquí Sebastián ha trabajado, tiene varios problemas para trabajar más fluidamente, digamos, y para llegar. Y hay trabas para ejecutar el presupuesto. Por lo tanto, este tema de la modernización del Estado, yo creo que no hay que soltarlo. Es como ahora es justamente la banderita que hay que levantar para modernizar el Estado. Es que al revés, cuesta. No hay que meter más plata. El problema no es que yo creo que ahí tengo una diferencia con Cecilia. A ver, Cecilia plantea que, y lo dijo en la ronda anterior, que esto era un círculo vicioso porque no se podía modernizar el Estado porque eso implicaba más recursos. Si tenemos un Estado que está sobregastando recursos con programas mal evaluados, yo no digo, no voy a caer en la lógica simplista de más o menos Estado, busquemos un Estado más eficiente, pero ¿por qué al Estado le cuestan mucho más cara las cosas que lo que le cuestan a los privados? Porque tenemos un sistema de contratación pública o de licitaciones públicas que está hoy día totalmente anticuado y que es necesario modernizar. ¿Por qué el Estado contrata a miles de funcionarios al año? Unos dicen que fueron 90.000, después el gobierno dijo no, son 45.000 porque hay que considerar los que se le finiquitaron los contratos, pero en función de qué aumenta el tamaño del Estado sin que exista una medición, ¿no es cierto?, respecto de la eficiencia de eso que se está contratando. Entonces, la modernización del Estado no pasa necesariamente por inyectarle más recursos al Estado, sino que cómo hacemos que esos recursos que ya le estamos entregando sean más eficientes. Bueno, aquí faltan recursos, perdón, pero es que para aclarar el punto, que no tiene que ver, efectivamente, tiene más que ver con eficiencia, pero también tiene que ver con un Estado que teníamos en los años 50, en donde ¿cuántos habitantes éramos? Y hoy día, ¿cuántos habitantes somos? Pero ha crecido mucho más el Estado que la población. Está bien, pero nosotros no nos hemos preocupado de modernizar el Estado. Y hemos privatizado servicios que al Estado le debieran corresponder. Los derechos sociales, o sea, aquí la educación se tiene que comprar, la salud se tiene que comprar. Entonces, no nos olvidemos de que hay cosas que son derechos sociales que el Estado tiene que proveer para que toda la población tenga acceso. No estoy de acuerdo con eso. Dos cosas, pero para mí lo público no es lo estatal. A quien ejecuta no es lo relevante, es que lo haga de la forma más eficiente, barata y que ayude a mejorar a las personas. Déjeme poner un ejemplo como exministro de Desarrollo Social. Oye, si nosotros adjudicábamos a fundaciones y funcionaban perfecto, la operación de las hogares para personas en situación de calle por el Hogar de Cristo funciona, nadie se roba plata, lo hacía mucho mejor que si el Estado hubiera sido dueño de eso. La Fundación La Rosa con la Fundación La Rosa. Y por lo tanto, pero hoy día también reciben plata. Gran parte del pecado, del daño que han hecho. Fundaciones y hay fundaciones. Que han hecho estas fundaciones truchas, es que efectivamente se les sobrepagó servicios que no sabemos cuánto costaban porque no compitieron por adjudicárselo y había conflictos de interés. Entonces, no confundamos la necesidad de que lo público pueda ser cubierto por privado en materia de educación, ojalá de manera más barata si lo hace el Estado, que la necesidad de que el Estado haga bien su pega. Aquí el problema de fondo es que el Estado no solo no hizo bien su pega de controlar el gasto de los recursos, sino que además hubo gallos frescos que robaron. Y déjame agregar una cosa con el caso Procultura, que tiene que ver con varias de las fundaciones. Si no está mal que fundaciones adjudiquen, el problema es que una fundación cuyo giro principal es la salud mental no puede saber pintar fachadas, arreglar basurales, ver la salud mental. La especialización sí es importante en las fundaciones. Yo contrato como Estado fundaciones especialistas como el Hogar de Cristo para trabajar con personas en situación de calle porque sé que es lo mejor. No voy a trabajar con la Fundación Hogar de Cristo si lo que tiene que hacer es pintar fachadas. Y el problema acá
fue que el conflicto de interés lo que provocó fueron dos cosas. Que el precio se sobrepagara, me da lo mismo lo que haga la Cita Policy, pero estamos hablando de mucha plata, Sí, claro. más de 100 palos para recuperar bancas, no tiene sentido, y recuperar fachadas. Entonces, claramente aquí el fraude consiste en que les pagamos más porque no compitieron y le pagamos por funciones que no eran propias de estas fundaciones. Las fundaciones como ayudantes del Estado son claves y lo son en la historia de Chile, de la República, en todos los gobiernos. Desde que nace Chile como república, trabajó siempre con sociedad civil que quería ayudar en solucionar problemas sociales. El problema es que hoy día gallos se aprovecharon del Estado y de afuera para robar los recursos de los más pobres a través de estas fundaciones. Me saco el sombrero por la cantidad de fundaciones en las cuales yo he sido parte, para trabajar con gente en la noche, para trabajar con trabajos voluntarios que ayudaron al Chile a solucionar problemas sociales. Esto no tiene nada que ver, estos son ladrones que se organizaron para defraudar al Estado y ayudados por el Estado robaron esto. Y voy a decir algo para hacer política también, y con compromiso ideológico, que es lo que más me preocupa. No es casual que la Fundación Procultura o Urbanismo Social apoyaron a este gobierno y pasaron de adjudicarse 4.000 millones, esto es literal, y pasaron a adjudicarse más que la Teletón, que el Hogar de Cristo, que las fundaciones que tenían 100 años de historia en Chile. Y eso sí tiene que ver con algo ideológico. ¿Por qué se le dio tanto a estas fundaciones que eran tan nuevas en estos montos? No tiene ni una otra explicación que compromiso ideológico. Y eso es lo trágico de esto, porque rompió nuestra tradición de trabajar con fundaciones que tenían prestigio, historia y tradición para ayudar al Estado, y se reemplazó por instituciones que cumplían fines políticos. Mauricio Daza. Bueno, a ver, yo creo que acá hay distintos niveles de discusión con distintos temas, ¿no? Todo ello muy relevante. Un tema que es un poco más profundo tiene que ver con la forma en que se gestiona el interés público en nuestra sociedad. Y el debate del famoso Estado subsidiario, que involucra sostener que básicamente la gestión del interés público se debe realizar prioritariamente por grupos intermedios, por grupos de nuestra sociedad, ¿ya? Ese es un debate que es plausible y habrá que ver cuál es el punto. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio, digamos, ¿no? Donde obviamente no todo sea el Estado y no todo sea privado. Hay que ver qué es lo más eficiente en cada ámbito, en cada caso, ¿no? Y en este sentido no hay que ser demasiado cerrado ideológicamente. Ahora, ojo, es injusto achacarle en todo caso a un determinado modelo, más allá que yo no esté tan de acuerdo con la idea del Estado subsidiario en su mayor extremo, achacarle a ese modelo estas irregularidades, porque la verdad es que cuando se gestiona el interés público, la idea es que ni en el modelo subsidiario ni en aquel que privilegia al Estado hayan irregularidades, porque puede haber corrupción si que se ejecuta un programa al interior del Estado o a través de fundaciones, pues, ¿no? Y ninguno de los modelos que estamos debatiendo involucra o concibe de que esos dineros sean utilizados para el beneficio personal de quienes los gestionan. Entonces, eso es lo primero. Ahora, respecto al tema ideológico, a partir de lo que dice Sebastián Sichel, me surge esto. Hay una inconsistencia ideológica más profunda, que tiene que ver con lo siguiente. Precisamente quienes han impugnado el Estado subsidiario se valieron de fundaciones, ¿no?, a partir de las cuales se gestiona el interés público utilizando ese modelo, po. Obvio, po. Y para más remate, para robarse la plata. Entonces, es doblemente, ¿no?, inconsistente, o sea, en más con términos fines de lucro ideológicos, ¿no? Y ese es un tema. Pero yo creo que ese es un asunto que hay que zanjar en otro ámbito. Lo que sí es claro, que ya sea el Estado, ya sea una fundación, no pueden llevarse la plata para la casa. ¿Y cómo discernir esta cuestión súper simple? Y también se ha insinuado acá o se ha señalado derechamente. Oiga, en el fondo, si una fundación tiene que subcontratar, entonces no corresponde que le pasen la plata a la fundación, porque si no, la única finalidad que tiene entregarle plata a esa fundación es que se hagan la pasada, pues. Claro. Obvio, ¿no? Entonces, ese también es un parámetro que espero que se considere en los debates a todo nivel respecto a esta materia. Totalmente. Vamos a avanzar en la pauta de hoy y les voy a presentar el siguiente titular, que es nuestro tema a continuación. La Fiscalía Nacional Económica presenta requerimiento contra CCU, la Compañía de Cervecería Unida, y pide multa de 5.081 millones de pesos por prácticas exclusorias en el mercado cervecero. Deben terminar las prácticas que vulneran la libre competencia. ¿Qué es esta noticia? ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué la vamos a abordar en el programa junto a nuestros invitados y junto a Mauricio Daza? A la vuelta a la pausa comercial. No se vayan.